a dar inicio a nuestra conferencia, por favor. ¿Sí? Muy buenas noches, mi nombre es Karin Salcedo, soy la coordinadora de eventos del colegio, quien nos va a acompañar en la conducción del evento del día de hoy. Siendo ya las 7 de la noche de hoy, jueves 28 de mayo, daremos inicio al webinar Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID-19 en la Construcción. Esta conferencia es organizada por el Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú y el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería, IEPI, Consejo Nacional, CIP, con la colaboración de la empresa Pras Consultores. En nombre del decano, el ingeniero Carlos Herrera Descalzi, y del director prosecretario nacional y presidente del IEPI, Consejo Nacional, ingeniero Darwin Cosio Mesa, les damos las gracias por su presencia y participación a esta conferencia. Saludamos la presencia de nuestro expositor de hoy, el ingeniero José Carlos Bartra Asmat. Bienvenido, ingeniero, y gracias por acompañarnos esta noche. Gracias. Igualmente queremos saludar a todos los que nos están acompañando a través de nuestra plataforma Zoom. En esta oportunidad ya estamos manejando una mayor capacidad, así que esperemos contar con más participantes en lo que va del inicio de esta conferencia. A todos ustedes, bienvenidos. Antes de iniciar nuestra conferencia, pido su atención para presentarles unos videos informativos, por favor. Por el bien de nuestra salud, se ha decidido ampliar el periodo de cuarentena en nuestro país. Todos debemos continuar respetando rigurosamente las disposiciones del gobierno. Algunas actividades como la construcción, la minería y los servicios pueden seguir operando, pero respetando estrictamente los protocolos de salud. Todo el resto deberá seguir acatando rigurosamente la cuarentena. Asimismo, se mantendrá la atención en establecimientos esenciales, como bancos, mercados, supermercados y servicios de salud, procurando siempre una asistencia ordenada y controlada. Eso sí, todavía está prohibido salir de casa. Solo puede hacerlo un miembro de la familia si va al supermercado, va a la farmacia o al banco. Si vas a hacer tus compras para varios días de la semana, por favor, organiza tu carga. Y atención, si eres el miembro de la familia escogido para hacer las compras, tienes que usar tu mascarilla. El uso de mascarilla es obligatorio en todo momento. Y si por alguna razón sales en tu vehículo particular sin acreditar que cumples una actividad esencial, obtendrás una multa. No solamente está prohibido el tránsito de vehículos particulares, también mototaxis, colectivos y combis. Y hablando de transporte público, escúchalo bien. Si viajamos en ellos porque están permitidos, debemos viajar sentados y guardando las distancias. Nadie de pie. Los choferes y los usuarios que no cumplan con esta norma también serán multados. Mantener la buena salud es tu responsabilidad. Si decides salir sin mascarilla, no respetar el metro de distancia o movilizarte en vehículos llenos de gente, no solo te enfermas tú, sino también a tu familia. Ten en cuenta que el distanciamiento social y horarios de toque de queda, entre otras medidas, serán diferenciados bajo la situación de tu región. Actuemos con responsabilidad y disciplina. Seamos conscientes. Nuestra salud es lo más importante. Y las buenas decisiones ayudarán a salvar tu vida y la de los demás. Quédate en casa. El futuro del Perú está en nuestras manos. Gobierno del Perú. El Perú primero. Ahora tú puedes detener el avance del coronavirus con Perú en tus manos. La app del gobierno que te permitirá visualizar las posibles zonas de riesgo, compartir tu ubicación para recibir ayuda en caso de tener COVID-19 y realizar un triaje digital o autoevaluación. Primero escoge una de las opciones. Luego recibirás un código para que puedas registrarte. Ubica en el mapa las zonas en las que debes tener especial cuidado. Identifica si tuviste una exposición de riesgo a través del botón de alertas. Y accede al triaje digital para saber si estás en riesgo de haber contraído el coronavirus. En caso de estar en riesgo, debes llenar tus datos y enviarlos. Un especialista se pondrá en contacto contigo.
Además, si eres portador y compartiste tu ubicación, podremos orientarte en tu cuidado y prevenir el contagio de tu familia. Diles a tus conocidos que también reporten su ubicación para que juntos podamos detener al coronavirus. Finalmente, recuerda que también podrás recibir información sobre las medidas que está tomando el gobierno. Descarga Perú en tus manos, una app oficial del gobierno para autodiagnóstico, ubicación y acompañamiento al servicio de todos los peruanos. Ayúdanos a detener el coronavirus. Úsala de manera responsable. Gobierno del Perú. El Perú primero. Es muy importante seguir las medidas indicadas por el gobierno. Si está en tus posibilidades, planifica y organiza tus salidas de casa, solo en casos específicos. Lávate las manos, usa la mascarilla y respeta el metro de distancia. Recuerda, nos cuidamos y cuidamos a nuestras familias hoy para poder verlos mañana. Quédate en casa, juntos saldremos adelante. Muchas gracias por la atención. Y continuando con nuestro programa, brindaré unas pequeñas pautas sobre el proceso de la conferencia de hoy. Esta conferencia tiene una duración aproximada de 1h30 y las preguntas a nuestro expositor, el ingeniero José Carlos Bartra, serán respondidas al culminar la exposición. Estas deberán ser realizadas a través del formulario de Google que vamos a compartir el link a través del chat de la plataforma Zoom. Igualmente, se recomienda que las preguntas sean directas y concisas y no olviden colocar sus nombres y apellidos. Por otro lado, es importante saber para aquellos que deseen adquirir el certificado, participar con las preguntas a través del enlace indicado. Las inscripciones son a través de la web, como se ha venido informando, porque le pedimos, le pedimos en este caso sus datos para poder registrarlos al momento de su participación. Bien. Ahora nos toca presentar a nuestro expositor, por lo que leeré una breve reseña de su trayectoria profesional. El ingeniero José Carlos Bartra Asmat es profesional senior en gestión de riesgos operacionales orientado al factor humano y al desarrollo de cultura de seguridad en la empresa. Más de 20 años de experiencia en diversos sectores productivos, predominantemente minería y construcción. Amplio dominio de normas nacionales y reglamentos sectoriales de seguridad, conocimientos de normas de seguridad internacionales y extranjeras. Competencias estratégicas y tácticas orientadas al logro de objetivos, capacidad de liderazgo, comunicación efectiva, negociación y persuasión, especialista en técnicas de andragogía, experto en gestión de crisis y manejo de conflictos, orientación al desarrollo de competencias integrales de equipos de trabajo y gestor de equipos de alto desempeño, miembro de la Comisión Multidisciplinaria MTPE, que elaboró el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, y de la Comisión Revisora MBSS de la NTE G50, Seguridad durante la Construcción. Conferencista internacional OIT en materia de seguridad y salud ocupacional y docente de programas de posgrado de universidades privadas. Ha sido expresidente del Comité de Seguridad y Productividad en la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, expresidente del Comité de Seguridad Industrial en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía y representante de la CONFIET en el Consejo de Seguridad y Salud en el Trabajo de Lima Metropolitana. Tiene una red de contactos a nivel nacional e internacional. Por favor, dejo con ustedes al ingeniero José Carlos Bartra Asmat. Bienvenido, ingeniero. Gracias, Karin. Es un gusto estar con ustedes aquí. Un agradecimiento especial al Consejo Nacional del Colegio de Ingenieros del Perú y al Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería. Es un agrado para mí tocar este tema que nos reúne el día de hoy. Voy a compartir la presentación que tengo aquí. Ya, es el Plan de Vigilancia, Prevención y Control de COVID en la Construcción. Bien, esta situación completamente inédita que vivimos hoy los peruanos y el mundo entero, realmente nos pone en una situación de contagio permanente ante un virus que prácticamente cohabita el mundo con nosotros, ¿no? Es una situación que antes nunca hemos vivido, es una situación a la que tenemos que adaptarnos, ¿no? Y que va a perdurar por mucho tiempo, ¿no? Esto hace que las empresas busquen la manera de reorganizar sus procesos, ¿no?
porque definitivamente no podemos seguir operando de la manera como lo hacíamos antes, ¿no? Antes de COVID la situación era completamente distinta. Hoy en día no. Hoy en día estamos obligados a asumir ciertas conductas, ¿no? Organizarnos de alguna manera en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Lo estamos haciendo ahora en nuestro hogar, en este encierro, ¿no? En esta cuarentena. La dinámica que se desarrolla en los hogares de cada uno de ustedes, estoy seguro que es completamente distinta a la que se desarrollaba antes, ¿no? La manera de adquirir nuestros alimentos, de comprar los artículos de primera necesidad, ¿no? La manera de interactuar entre los miembros de la familia, todo eso ha variado. El contexto actual obliga a que nuestra conducta varíe. Y de la misma manera tiene que hacerse en los aspectos colaterales, adicionales a la vida familiar, ¿no? En el ámbito social, en el ámbito laboral, las relaciones entre amistades, las relaciones laborales, todo eso va a variar, ¿no? Uno de los problemas que se ha enfrentado con relación a estos focos de infección, y esto lo hemos venido viendo en las sucesivas conferencias de prensa del equipo del presidente Vizcarra, ¿no? El tema de los mercados, ¿no? Los focos infecciosos que se generaron a través de los mercados, las colas de los bancos, ¿no? Esto es porque, dado el periodo de cuarentena, los mercados siguieron funcionando como aparentemente se funcionaba antes de COVID, ¿no? Y entonces por ahí se empezó a disparar la curva de contagio. O sea, estas medidas preventivas y de control que hoy ya están normadas y han salido a la luz a través de dispositivos de obligado cumplimiento, tanto sectoriales como las normas marco, ¿no? Nacionales, no se dieron al inicio, ¿no? Y finalmente los mercados, los centros de abastos siguieron operando de la misma manera como se seguía operando tradicionalmente, ¿no? Entonces, esa es una muestra que necesitamos cambiar. No vamos a poder continuar la vida y todo lo que ello implica, las relaciones entre los seres humanos, la manera como actuamos en el trabajo, cómo desarrollamos nuestras actividades profesionales, laborales, ¿no? No las vamos a poder seguir haciendo de la manera como veníamos haciendo, ¿no? Entonces, estamos enfrentando una situación que nos obliga a un cambio, ¿ya? Pero el cambio no solamente es un cambio de cómo hago las cosas, sino también es un cambio en la manera como pienso las cosas, ¿no? Y mucho de lo que genera, digamos, resultado o no en estas acciones que están implementándose o se van a empezar a implementar en la construcción, va a depender mucho de cómo pensamos, ¿no? Cómo sentimos, ¿no? No es suficiente saber hacer las cosas de una manera distinta, sino también pensar de una manera distinta, ¿no? O sea, cuando el ser humano necesita cambiar sus hábitos de conducta, antes de cambiar sus hábitos de conducta, necesita cambiar su manera de pensar, ¿no? Entonces, eso es lo más difícil a veces, ¿no? Tenemos ciertas costumbres arraigadas, ¿no? Que no son fáciles cambiar, ¿no? Y eso no solamente se da en el ámbito personal, individual y colectivo de los seres humanos, sino en el ámbito organizacional también, ¿no? Las organizaciones, que son entidades vivas, dinámicas, ya tienen que cambiar, tienen que hacer las cosas de manera distinta ahora, ¿no? Pero ese diseño de esa nueva manera de operar, ¿no? Del ámbito de la construcción y de cualquier otra industria, tiene que ser un diseño meditado, ¿no? Razonado, ¿no? Diseñado de acuerdo a las características de operación de cada sector, las características de cada proyecto, ¿no? Entonces, es una situación muy importante. Y si a eso, que es, digamos, el análisis situacional breve que hago, le sumamos la complejidad normativa, ¿no? Que a veces las normas no están completas, pues, ¿no? Hay muchos vacíos, y no entendemos cuál es la manera de desarrollar los procedimientos, los documentos que hay que presentar, a quién hay que presentar, y las normas tienen una serie de vacíos.
Y a veces son vacíos que se generan por nuestra propia deficiencia en la interpretación de los dispositivos legales, o a veces de la propia norma, ¿no? Que en realidad tiene vacíos normativos. Pero es así, es normal, no nos podemos quejar de esa situación, porque es una situación nueva para todos, ¿no? Y la velocidad con la que se están desarrollando los dispositivos normativos es tan alta que sí, pues a veces salen fallados y luego vuelven a salir dispositivos de corrección y actualizaciones de las normas, y estamos estamos acomodándonos a la medida que caminamos, ¿no? Entonces es así, es una situación de crisis. Así son las crisis, pues es una situación de crisis en las que tenemos que seguir navegando en la tormenta, en el mar, ¿no? O sea, el barco está por zozobrar, pero tenemos que seguir adelante, ¿no? Y en algún momento se calmará la tormenta, sí, seguro que sí, pero mientras no se calme tenemos que aprender a navegar en esas aguas turbulentas, ¿no? Ese es el panorama que hoy vivimos, ¿no? Hoy es el plan de vigilancia muy puntual, muy concreto, específico de un documento que es necesario para la reanudación de las actividades de construcción. Y vamos a proponer este temario, ¿no? Son cinco bloques, 5 aspectos que vamos a tocar el día de hoy. ¿Ya? El primero es el impacto del COVID en el proceso de construcción. O sea, cómo esta situación inédita, nunca antes vista, genera un impacto no en el sector, o sea, también hay impacto en el sector, y ya lo vamos a ver brevemente, pero es en el proceso mismo de la construcción, ¿no? ¿Cómo va a cambiar ese proceso de construcción? Como segundo punto vamos a ver el reinicio de la actividad económica, ¿no? Algunas normas relacionadas con el reinicio de la actividad económica, ¿no? Los proyectos de construcción que han sido considerados en la fase 1, vamos a hacer un análisis de los aspectos de las normas relacionadas a la reanudación de actividades. Vamos a ver como tercer punto un análisis de la estructura del plan de vigilancia, prevención y control del COVID. ¿Por qué un análisis? Porque es necesario analizar la estructura. Porque si bien es una estructura simple, dentro de sí misma tiene algo de complejidad en la medida que tenemos que incorporar el protocolo de construcción dentro de ella, el protocolo sanitario de construcción dentro de esa estructura, ¿no? Que también tiene un contenido, ¿no? Y un desarrollo, ¿no? En virtud a la resolución ministerial 239. ¿no? Pero también tenemos el protocolo de construcción y hay que amalgamar esas dos normas en el desarrollo de este documento normativo. Como punto número 4 vamos a ver algunas recomendaciones para el desarrollo del plan de vigilancia, prevención y control del COVID. Vamos a hacer un comentario de cada uno de los puntos, el alcance de la implementación y algunas dificultades que podríamos tener en la implementación de las recomendaciones dadas en el protocolo sanitario de construcción. Y finalmente vamos a hacer una muy breve referencia de los componentes del expediente de solicitud de autorización de reinicio, ¿no? Es simplemente una mención, ¿no? Muy bien, entonces, el SARS-CoV-2 es un virus que hoy cohabita el planeta con los seres humanos, como lo había dicho hace un momento, ¿no? Y esto ha generado un impacto global sin precedentes, ¿no? Enfrentándonos a una nueva normalidad. Claro, quienes estamos esperando retornar a la normalidad dentro de pronto, vamos a tener que esperar sentados, porque parados nos vamos a cansar. O sea, ya no hay un retorno a la normalidad, estamos en una nueva normalidad. Y esta nueva normalidad obliga a las empresas a reanudar sus operaciones en condiciones de alto riesgo de contagio y propagación de una enfermedad que puede ser letal, ¿no? Para ciertos grupos sociales, ¿no? Ciertas características, hay grupos de riesgo, ¿no? En función al estado de salud, a la edad, ¿no? Hay otros que la sufren menos, pero o sea, los que estamos de 50 para arriba, ¿no? Tenemos una complejidad mayor en el proceso de esta enfermedad, ¿no? Entonces, es una situación a la que tenemos que irnos adaptando. Hoy las empresas deben reestructurar sus operaciones.
y procesos de producción, que es lo que va a pasar y está pasando ya con las empresas constructoras que están reanudando operaciones. Considerando que el COVID se va a mantener incluso luego de levantada la medida de aislamiento social. Una vez que el presidente, bueno, ya en realidad hay 4 fases, las vamos a ver un poco más al detalle, ¿no? La primera ya está en ejecución, y sí, o sea, ya vamos a reanudar, vamos a empezar a salir a la calle, a retomar nuestras actividades de una manera distinta, pero el COVID va a seguir ahí, ¿no? El COVID no se va a ir, ¿no? Y seguirá ahí por mucho tiempo. O sea, los especialistas dicen que esto puede durar de 1 a 2 años y quizás un poco más, ¿no? O sea, es encontrar primero la vacuna, ¿no? Producirla a gran escala, distribuirla a nivel mundial. O sea, y a Perú nos va a llegar después de un tiempo, ¿no? Entonces, no, o sea, de aquí a 3 años esta situación se va a sostener. Por eso es un cambio, es una nueva normalidad. ¿Ya? Por ello es necesario identificar qué acciones se deben implementar para reanudar las actividades y asegurar su continuidad. Porque claro, o sea, si nosotros vemos esta situación desde el punto de vista empresarial, desde el concepto del empresario constructor, el objetivo no es que la gente no se enferme. Y por favor, no me malinterpreten. O sea, la salud de las personas, de los seres humanos, de nuestros trabajadores es de vital importancia. ¿Ya? El país se ha detenido para preservar la salud de los pobladores, de los habitantes del país, ¿no? O sea, eso significa que se está privilegiando la salud, se está dando mucha importancia, ¿no? Pero en algún momento tenemos que reanudar actividades, ¿no? O sea, el país tiene que empezar a marchar, tenemos que echar a andar el motor y seguir avanzando, porque de lo contrario, si no nos morimos del virus, lo que va a pasar es que nos vamos a morir de hambre. Entonces, así como el país necesita producir, seguir caminando, seguir adelante, no podemos vivir el resto de nuestra vida encerrados en nuestras casas, ¿no? Porque si el objetivo en realidad fuera la salud, ¿ya? Bueno, la solución sería quedarnos en nuestra casa. Y de ahí no salimos. Pero va a llegar el momento que no vamos a tener que comer, cómo pagar nuestros servicios, ¿no? Y finalmente vamos a sucumbir, metidos en nuestra casa. Entonces, ese no es el objetivo. El objetivo es subsistir, sostenernos en el tiempo, como familia, como país, como empresas, como sector. Y para poder subsistir, tenemos que producir. Tenemos que lograr el objetivo por el cual se crean todas las empresas lucrativas, ganar dinero. Ese es el tema. Tenemos que ganar dinero. Tenemos que generar dinero. Si no generamos dinero, dejamos de existir. ¿Ok? Eso es fundamental que se entienda. El propósito de toda actividad empresarial es generar dinero. Y no es que la salud no sea importante, pero la salud no necesariamente es un objetivo, es un medio a través del cual se tiene que lograr el objetivo. O sea, no debemos confundir nunca el objetivo con la manera de lograr el objetivo. O sea, yo no puedo lograr mi objetivo, ¿no?, poniendo en riesgo la salud de la gente. Porque finalmente estoy atentando contra la salud de las personas, ese es un tema ético, y además estoy echando a perder el recurso principal que me permite operar y generar dinero, generar producción, ¿no? Las obras sin trabajadores no van a poder ser construidas. Entonces tenemos que preservar la salud de las personas, no solamente por un tema ético, de respeto a la salud y a la vida de las personas, sino por un tema operativo. Necesitamos de los trabajadores para poder terminar de construir los proyectos que se han quedado detenidos por efectos de esta emergencia nacional. Entonces, es importante, por eso dice, reanudar actividades y asegurar su continuidad, porque solamente la continuidad operacional es la que nos va a permitir subsistir y proyectarnos en el tiempo, ¿sí? Es un análisis muy importante. Entonces, no es que la empresa hoy en día esté invirtiendo dinero en algunos componentes del proceso productivo que antes no existían, ¿no?, por el hecho de salvaguardar la salud, la integridad física de los trabajadores, ¿no? El objetivo es generar, asegurar la continuidad del proceso de construcción, de los procesos productivos. Ese es el objetivo. Los empresarios tienen que verlo de esa manera.
¿no? Eso es una inversión, es un dinero, son componentes adicionales que se incorporan en el proceso de construcción, ¿no? Cosas que antes no comprábamos. Oye, vamos a tener que poner lavaderos de manos por todos lados, sí, pues, mascarillas, sí, pues, vamos a tener que reducir el número de cuadrillas, ¿no? Por el tema de distanciamiento de 1,5 metros, sí, pues, pero no solamente es para que no se enferme la gente, es para que esa gente, al conservar su salud, pueda seguir trabajando, porque si no nos vamos a quedar sin gente, ¿no? Y los ladrillos, el concreto, los fierros, ¿no? Las mayólicas, ¿no? No se ponen solas, ¿no? La obra no se construye sola, necesita de seres humanos, ¿no? Y es importante tener ese concepto, ¿no? De cómo integro estos conceptos de seguridad y salud, ¿no? A la operatividad de la empresa. O sea, porque a veces dicen, uy, mucho gasto. He conversado con muchos empresarios en el interín de estos días, me dicen, oye, José Carlos, que la obra se va a encarecer. Si le digo, ¿pero qué vas a hacer sin gente? Si se te empieza a enfermar la gente, y no vas a poder construir. Entonces míralo desde el punto de vista operativo. O sea, oye, tienes que comprar lavaderos, tienes que instruir a la gente, sensibilizar, poner carteles, o sea, todo lo que dicen los planes y protocolos, porque tienes que asegurar la continuidad del proceso productivo. O sea, de lo contrario, no hay manera de hacerlo. Ok, algunas cifras de hoy, que seguramente las conocen todos, ¿no? Es muy fácil conseguir esta información ahora, pero nos da una visión bastante cercana de lo que está pasando, ¿no? Tenemos ya 136.000 confirmados, ¿no? Con COVID, ¿no? De esos 136.000 que hay confirmados, 56.000 se han recuperado, y hay casi 4.000 personas muertas que han fallecido por COVID. A nivel mundial las cifras son desastrosas, ¿no? Casi 6 millones de seres humanos confirmados y casi 360.000 muertos, ¿no? Y al día de hoy la cifra de incremento es 6.154, o sea, nuevos casos. Pero claro, esa cifra de incremento, que la curva que tienen ahí en la parte inferior se ve que es bastante accidentada, está en función a la cantidad de pruebas que somos capaces de tomar. En realidad no hay forma de saber cuántos infectados hay con COVID en el Perú. No hay manera de saberlo. O sea, las cifras que arrojan todos los días y que son publicadas en las redes sociales es en función a la capacidad que tenemos de tomar pruebas, ¿no? Y aquellas pruebas que no se han tomado todavía están en duda, ¿no? O sea, ¿cuántos infectados de COVID tenemos en el país en este momento? No hay manera de saberlo, ¿no? Lo vamos descubriendo en la medida que somos capaces de tomar más pruebas, ¿no? Entonces, esa cifra es prácticamente irrelevante, ¿no? ¿No? Aquí hay algunas cifras que también fueron presentadas hace unas semanas atrás, en un seminario de Capeco. Yo las he tomado porque son cifras públicas, ¿no? Del impacto de esta situación de COVID en el PBI global y sectorial, ¿no? Del sector construcción. O sea, en el segundo trimestre hay una caída del más del 70% del PBI. Ustedes saben que el PBI del sector construcción es muy representativo, ¿no? O sea, aporta mucho, al igual que el PBI del sector minero, ¿no? Son dos sectores fuertes, ¿no? Y fíjense la caída que va a tener en el segundo trimestre, que ya se está dando, ¿no? Y en el segundo semestre ya se reduce y al final del año llega a un 30%. Un 30% nunca antes visto en la historia. Hemos tenido caídas hasta del 20% en el año 83, pero en el año 2020 vamos a caer 30%. Es una cosa desastrosa. O sea, el impacto económico que está generando esta pandemia en el sector de la construcción es impresionantemente grande, ¿no? Y que tenemos que salir de eso, sí, tenemos que salir de eso todos juntos, sí, es cierto, ¿ya? Pero es muy grande y se va a sentir fuerte, ¿no? Pero quiero retroceder un poquito a las cifras, ¿no? A esta curva, a esta famosa curva, ¿no? Que de una u otra manera está marcando, está describiendo el desempeño, ¿no? Del virus en la sociedad. O sea, cómo se ha ido desempeñando el virus en la interacción con los seres humanos del país, ¿no?
Y a pesar de todos estos temas de cuarentena, encierros, restricciones, que los meten presos y sales, o sea, fíjense cómo se han disparado los contagios, ¿no? Ustedes imaginan lo que va a pasar cuando esto se empiece a abrir, ¿no? Cuando los sectores que ya están empezando empiecen a salir sin tomar de manera consciente las medidas preventivas y de control, ¿no? Las medidas de protección. O sea, eso va a ser inmanejable. Lo que el país o sea, la estrategia esta que se ha implementado hasta el momento de hoy es solamente una medida de contención. Lo que hemos hecho es contener la curva de contagios, ¿no? Hemos contenido la curva de transmisión, ¿no? Pero nada más que eso. Es un tema de contención. Una vez que se abra la puerta, esto va para más. Esto va para más. Entonces, ese es el peligro. ¿Y de quién va a depender? ¿No? Hay varios comentarios y críticas que hay en las redes sociales de los resultados que tenemos a la fecha con relación al manejo de esta pandemia en el país. Y muchos especialistas, comentaristas, ¿no? Políticos, sociólogos, ¿no? Manifiestan que no es el tema de la estrategia que se ha implementado. El fracaso es del ciudadano peruano. O sea, los ciudadanos peruanos somos quienes estamos fracasando frente a esta pandemia. Que si hubiésemos cumplido, ¿no? A cabalidad las medidas, ¿no? Y con responsabilidad las medidas que se implementaron desde el primer día, quizás los resultados serían otros, ¿no? Entonces, es la conducta social, ¿no? Este es el resultado de la conducta social, ¿no? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. O sea, no es digamos, es fácil señalar, ¿no? A quien intenta hacer las cosas sentados desde nuestra casa, ¿no? Es muy complicado, no es mi afán entrar en cuestionamientos políticos ni nada, pero una cosa es estar ¿no? Con la pelota entre las piernas, ¿no? Y meter los goles, intentar meter los goles, y otra cosa es estar en la tribuna, ¿no? Aplaudiendo y requintando cuando el jugador de fútbol se pierde el gol o se pierde el penal, ¿no? Es completamente distinto. Son escenarios completamente distintos. Completamente distintos. Bien, entonces vamos a ver ahora el impacto del COVID en el proceso de construcción. Es interesante esto. Lo anterior es impacto económico, impacto social, en la salud colectiva, ¿no? Salud pública. Pero ahora, ¿cómo va a impactar esta situación de COVID en el proceso mismo de la construcción? Cuando preparaba esta presentación ya en días anteriores, no es la primera vez que la he dado en público, yo me ponía a pensar cómo van a ser nuestras obras de construcción hoy, con este tema de la mascarilla, el distanciamiento social, el aforo del 50%, ¿no? Entonces, buscando en internet fotografías para ilustrar mi presentación, encontré estas dos que me gustaron mucho, ¿no? La de abajo, para mí, es una obra tradicional, ¿no? O sea, con cantidad de gente metida, ¿no? En los metros cuadrados de la obra, agolpados ahí, interactuando de manera normal, natural. Esta es una situación antes del COVID, la de abajo, la que se muestra abajo. Pero arriba es una obra más distanciada, ¿no? O sea, quizás así, nuestras obras van a parecer vacías, ¿no? Vacías, y de repente será necesario extender los horarios de trabajo, acomodarlos a lo largo de las 24 horas del día, ¿no? Entonces, porque sí, o sea, vamos a tener que cumplir ciertas medidas de restricción. Y que eso va a generar un impacto económico en la construcción de los proyectos, sí, efectivamente. O sea, se van a extender los plazos, la obra va a costar más, ¿sí? Hay muchas inquietudes, a veces me preguntan cuando hago otros webinars, ¿y quién tiene que asumir ese sobrecosto? Bueno, el dueño del proyecto, ¿no? De una u otra manera, porque los que construimos no vamos a construir a pérdida, ¿no? O sea, que sea el dueño del proyecto, tendremos que tener una manera inteligente de formular nuestra propuesta de modificación presupuestal, ¿no? Y negociarla, ¿no? De ninguna manera podemos perder dinero construyendo una obra que quizás ni siquiera podamos terminarla con el presupuesto inicial, ¿no? O sea, el presupuesto antes del COVID es un presupuesto completamente distinto al que se va a necesitar ahora, en una situación de COVID.
Entonces empecé a imaginar, ¿no? Cómo serían estas nuevas obras, qué características tendrían, ¿no? Entonces hice una lista sin mayor apuro, ¿no? Menores fuentes de trabajo, ¿sí? Efectivamente, pero no porque haya menos trabajadores por frente, sino porque quizás estos estén distribuidos a lo largo del día, ¿no? Por ahí conversaba con algunos especialistas en estos temas de construcción, y decir, oye, quizás las municipalidades van a tener que ser más holgadas en los horarios, ¿no? Hablando de proyectos de edificación, ¿no? De repente ya la restricción de trabajo hasta las 5, 5:30 tendrá que modificarse, ¿no? O sea, de repente vamos a tener la posibilidad de hacer trabajos nocturnos, porque habrán actividades que se puedan hacer de noche con una adecuada iluminación, ¿no? Entonces, no se trata de contratar menos gente. Por eso hablan, oye, ¿y habrá situación de desempleo? Sí, quizás no, ¿no? Quizás no. ¿Por qué? Porque lo que voy a hacer es distribuir esos 100 trabajadores que tenía antes, bueno, los voy a distribuir ya no en las primeras 8 horas que duraba la jornada de trabajo, sino el día tiene 24 horas. Y habrán turnos de noche, pues, y tendremos que trabajar de noche, ¿no? O sea, podrán hacer, digamos, actividades de acabados, ¿no? Los enchapes de pisos, de mayólicas, ¿no? O sea, alguna actividad de la construcción se podrá hacer en horario nocturno, ¿no? Vamos a tener que hacer una mayor supervisión, sí. O sea, quienes supervisan las actividades de construcción, los capataces, los maestros de obra, los ingenieros de campo, van a tener que afinar un poquito más la vista, ¿no? Y estar muy pendientes del comportamiento de las personas, ¿no? De conservar, del cumplimiento de esas medidas de restricción que hoy tenemos en virtud de los protocolos, al protocolo sectorial y a los lineamientos nacionales, ¿no? Mayor tiempo para el desarrollo de actividades, evidentemente, ¿no? O sea, si tenemos menos gente, vamos a tener que organizar de una manera para poder reducir esa pérdida de producción, de productividad, ¿no? O sea, lograr que se mantenga en la medida de lo posible, ¿no? Pero si bajamos la cantidad de personas, lo más probable es que bajen los rendimientos también de los procesos productivos. Diferentes horarios de ingreso y salida, ya lo hemos dicho, diferentes turnos también, turno de día, turno de noche. De repente menos subcontratistas, ahora de repente las empresas vamos a tener que limitar, ¿no? Porque siempre el subcontratista, desde que tengo uso de razón profesional en el ámbito de la construcción, siempre el subcontratista ha sido la ovejita negra, ¿no? El que no cumple, el que hay que estarlo vigilando, el que sus trabajadores, ¿no? Entonces son las actividades que yo subcontrato porque no las quiero hacer, pero se la doy pues a una persona que me cobra barato, pero además de cobrarme barato tiene ciertas deficiencias, ¿no? Y hay que estarlo ahí entrenando, pues ahora esas personas van a ser un problema para nosotros, ¿no? Entonces, en algún momento, el contratista va a tener que decir, oye, mejor la incorporo en mi planilla, que sigan mis lineamientos, ¿no? O adiestro a mis subcontratistas una oportunidad para que los contratistas también, pues, afinen, ¿no? Su desempeño, ¿no? Se vuelvan más, los profesionalicen más, ¿no? Sobre todo en obras urbanas, pequeñas, ¿no? Siempre el subcontratista ha tenido un desempeño bastante menor y a veces cuestionado, ¿no? Hay algunos que no, definitivamente. Hay subcontratistas que son muy buenos, cumplen los lineamientos, disposiciones, pero hay otros que no, la mayoría en realidad no. ¿Ya? Mayor cantidad de materiales habilitados, estaba pensando, ¿no? De repente vamos a tener que prefabricar algunos materiales, la billetería, las losas, algunos tabiques, ¿no? Instalarlos en obra. ¿Por qué? Porque este tiempo de producción, estos prevaciados que se pueden hacer en elementos estructurales que se pueden transportar e instalar o montar, van a estar fuera, ¿no? La habilitación del fierro, o sea, antes teníamos la opción de elegir si teníamos el fierro habilitado o no, pues ahora de repente lo mejor es tenerlo habilitado, ¿no? Porque ya de ahí lo colocamos, es menos gente, menos tiempo, ¿no? Entonces, siempre el habilitar fierro nos ocupa un espacio y un tiempo, pues ahora mejor lo habilitamos fuera. Entonces, eso también, ¿no? Mayor cantidad de materiales habilitados, prefabricados, ¿no? Y mayores plazos para el término de obra. Entonces, ese es el escenario que yo me imaginaba, ¿no? De estas situaciones. Y pueden haber muchas más que seguramente ustedes pueden imaginar, ¿no? O sea, que son
digamos, es el impacto en el proceso de construcción. O sea, cómo van a ser nuestras obras en este contexto de COVID, ¿no? El reinicio de la actividad económica de proyectos de construcción, la fase 1, ¿no? El decreto supremo 080 de la Presidencia del Consejo de Ministros, ¿ya? Que fue publicado hace unas semanas atrás, ¿ya? Abrió la ejecución de la primera fase, ¿no? Se han definido 4 fases para el reinicio de actividades, ¿no? Y la primera ya está en marcha, ¿no? Y dentro de las actividades que están definidas para la fase 1 está la construcción, ¿no? Y dentro de la construcción algunos proyectos inmobiliarios, ¿no? Y proyectos del sector transportes y comunicaciones y obras de saneamiento, ¿no? Y tienen su protocolo específico, ¿no? Tanto para saneamiento, ¿no? O sea, para obras de infraestructura hay un protocolo que es el 088, y para proyectos inmobiliarios es el 089, ¿no? Entonces vamos a centrarnos predominantemente en el 089, ¿ya? ¿Y qué cosa dice el 089, ¿no? Hay un anexo en el 089 que habla sobre los criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de informar, ¿no? Se refiere a los proyectos de la fase 1, ¿no? Entonces son proyectos inmobiliarios. Entonces, ¿quiénes pueden empezar a trabajar? ¿Quiénes están, digamos, aptos para solicitar la autorización al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, ¿no? Entonces son los proyectos inmobiliarios que involucren una obra de edificación en terreno privado, ¿no? Siempre y cuando que sean, digamos, viviendas multifamiliares o conjuntos residenciales, ¿ya? O que involucren obras de edificación en terreno estatal, pero referidas a educación, salud o seguridad nacional, ¿no? Pero además hay otro criterio asociado a la etapa de construcción. Son aquellos proyectos u obras que estén en la etapa de excavación, estén en la etapa de estructuras y estén en la etapa de acabados. La verdad que esta es interpretación mía, pero yo he ido analizando y digo, ¿y por qué han elegido esas etapas, ¿no? De excavación, estructuras y acabados, ¿no? Porque no hay una explicación, al menos no la he encontrado en las normas, no he encontrado una explicación en relación a estos criterios, por qué han elegido esas etapas. Entonces, yo creo que son elegidas porque son etapas que de una u otra manera podrían representar un riesgo si no se concluyen, un riesgo en la estabilidad de la estructura o de las estructuras adyacentes, ¿no? O sea, si dejo una excavación abierta y todavía no he colocado los muros pantalla, por ejemplo, o sea, las edificaciones vecinas de una u otra manera pueden sufrir algunos asentamientos diferenciales, ¿no? Y pueden haber rajaduras en las estructuras vecinas, ¿no? O si estamos en la etapa de vaciado de concretos, ¿no? Y algunas estructuras que no se han vaciado completamente y con el tiempo podrían ponerse en riesgo la estabilidad de esa obra, ¿no? Entonces yo creo que está relacionado con eso, de una u otra forma, ¿no? Y los acabados, o sea, los que estén, digamos, en fase de acabados, yo creo que también, porque, bueno, ya prácticamente la edificación está con, digamos, por terminar. Además en la etapa de acabados hay menor cantidad de gente, ¿no? Entonces, estando ya a puertas de terminarse, yo creo que es absurdo parar esa edificación. Entonces, esos son los criterios que yo más o menos he reflexionado el por qué, ¿no? ¿Por qué la excavación? ¿Por qué estructuras? ¿Por qué acabados? ¿No? Y bueno, también están viviendas rurales mejoradas a través de núcleos ejecutores, ¿no? Y hay otros proyectos en los cuales ya se conformó el núcleo ejecutor, proyectos de ejecución con materiales fungibles, almacén y partidas sensibles. Ya son algunos otros tipos de proyectos relacionados a interés nacional, ¿no? O digamos, de interés social, ¿no? Proyectos en el marco del decreto de urgencia 024, ¿no? Que son proyectos de interés social, ¿no? Entonces, esos son los proyectos que tienen la posibilidad de reanudar, hacer todo el trámite para el proceso de reanudación de actividades.
El Decreto Supremo 080, que es el decreto que aprueba la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva, en su artículo 3.2 dice que se deberán observar, para poder reiniciar actividades, se deberán observar los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID, ¿no? Estos lineamientos han sido publicados en virtud de la resolución ministerial 239, que luego ha sido modificada por la 265 y 238 en algunos aspectos más que nada orientados a los parámetros de evaluación para las personas o trabajadores que corresponden al grupo de riesgo, ¿no? Pero además es importante tomar en cuenta los protocolos sectoriales, en este caso el 087, que es del sector construcción, ¿no? Y hay que elaborar el plan de vigilancia sobre la base de estos dos dispositivos, ¿no? Ese plan de vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo, ¿no? Y hay que registrarlo en el Sistema Integrado COVID, el SICOVID, del Ministerio de Salud. O sea, para poder iniciar las actividades, para poder reiniciar, necesariamente tenemos que tener este plan, ¿no? Este plan, ¿no? Desarrollado tomando en cuenta los requisitos de esas dos normas, ¿ya? E ingresarlo al SICOVID para que pueda ser fiscalizado posteriormente por las autoridades competentes, ¿no? Una vez que ingresamos el plan que ha sido aprobado por el sector, ¿no? Este plan se ingresa al SICOVID y es, digamos, fiscalizado en su ejecución posteriormente al inicio de las actividades. Vamos a hacer un análisis de la estructura del plan de vigilancia, prevención y control. Es interesante esto, ¿no? Pero antes, centrémonos un poco en las definiciones que corresponden a protocolo y bioseguridad, para que vean cuál es el alcance de un protocolo, ¿no? Refiriéndonos al protocolo de bioseguridad o protocolo sanitario también es de construcción, ¿no? Un protocolo es un conjunto de instrucciones, normas o reglas que permiten guiar o regular una determinada acción. Pero también el protocolo guía la acción empresarial, suele regular el comportamiento de la empresa, tanto en su interior como hacia el exterior. Entonces, los protocolos no solamente redefinen la conducta de los seres humanos, de los trabajadores, de los empleados de una organización, sino redefinen el comportamiento mismo de la organización, en su interior y hacia afuera, en su comportamiento hacia afuera. Entonces, es importante tener en cuenta esto, porque no son solamente los trabajadores los que tienen que cambiar la manera de hacer las cosas, sino la empresa misma. Y eso significa que tenemos que cambiar nuestros procesos, nuestros procedimientos, ¿no? Todos estos mecanismos técnico-administrativos que ayudaban al gobierno de la empresa, a la consecución de los objetivos, tienen que cambiar, ¿sí? Y la bioseguridad, ¿no? Esta es una palabra que está muy de moda ahora, ¿no? Que antes no es que no existiera, sino que antes no era muy relevante porque este tema de la salud en el trabajo, si bien es de suma importancia, nunca le hemos dado mucha importancia, ¿no? ¿Por qué? Porque el impacto que tienen el trabajo en la salud del trabajador se manifiesta a futuro, a mediano o largo plazo, ¿no? A diferencia de un accidente que se manifiesta de manera súbita, ¿no? O sea, cuando un accidente sufre un accidente, se rompe una pierna, se queda inválido, pierde la vida, ¿no? En cambio, cuando un trabajador adquiere una enfermedad ocupacional, entonces esta se va instalando gradualmente en el ser humano, en el trabajador, y va manifestando sus consecuencias a lo largo del tiempo. Entonces, como que no era tan visible, ¿no? O sea, como que la vigilancia de la salud estaba un poco deprimida por eso. Error, ¿no? Graso error, sin duda alguna, porque la salud ocupacional es importantísima, de vital importancia, sino como la consecuencia no era evidente, no era visible de inmediato, entonces como que se ha relajado el interés en esto, y mal, pues, ¿no? Mal, porque es fundamental ver los aspectos de seguridad y salud. En realidad la ley 29783 toca estos dos aspectos, seguridad y salud.
De hecho, este tema COVID está integrado dentro de la gestión de seguridad y salud ocupacional de la empresa. O sea, de hecho, está circunscrito dentro de, ¿no? Entonces, esta situación de COVID ha dado, digamos, un resultado distinto a este tema de la enfermedad, porque a pesar de no ser una enfermedad ocupacional, ¿ya? Es una enfermedad que se puede adquirir en el trabajo, pero es una enfermedad muy particular, porque su capacidad de transmisibilidad y contagio es feroz, ¿ya? Y digamos, es exponencial, o sea, se multiplica de manera exponencial, ¿no? Antes que un trabajador se le detectaba lumbalgia, y bueno, ok, la lumbalgia era él, y punto, se iba a su casa a descansar y se acabó. Pero ahora a un trabajador que se le detecta COVID, hay que ver con quiénes ha interactuado los días anteriores, 2 o 3 días anteriores, porque lo más probable es que los haya contagiado, y también contagia a sus familiares, ¿no? Y los trabajadores que han sido contagiados por el trabajador caso 1, digámoslo así, también contagian a sus familiares, y es un crecimiento exponencial, ¿no? Entonces, eso es lo que diferencia, eso es lo que ha hecho que este tema de la bioseguridad tome relevancia, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque las consecuencias se multiplican de manera exponencial, ¿ya? Entonces, ese es lo importante, hay que tomar mucho en cuenta eso, ¿no? La estructura de este plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo está definida por la Resolución Ministerial 239 del MINSA. Esta es una norma marco, o sea, no es sectorial, es marco, es para todos los sectores productivos y de servicios del país, ¿ya? Pero además, el Decreto Supremo 080 dice que cada sector va a sacar su protocolo sectorial, su protocolo sanitario, ¿no? Entonces, esta estructura tiene dos partes importantes, que yo las considero así, ¿no? Una que habla sobre los procedimientos obligatorios de prevención del COVID, ¿ya? Donde están aquellos aspectos de limpieza y desinfección, identificación de sintomatología, lavado y desinfección de manos, sensibilización, medidas preventivas colectivas, medidas de protección personal y vigilancia permanente de las enfermedades relacionadas al trabajo y que pueden, digamos, dispararse o agravarse a través del contexto COVID, ¿no? Y aquí, en esta parte, de esto, el numeral número 8, ¿no? El numeral 8 es que se deben incorporar las disposiciones o requisitos de la Resolución Ministerial 087, ¿no? Aquí. O sea, de hecho, la Resolución Ministerial 239 tiene una serie de requisitos, ¿no? Que se tienen que desarrollar para cada uno de estos aspectos que están mencionados aquí, pero hay que hacer como una especie de amalgama entre las dos normas, ¿no? Justamente en estos aspectos de aquí, en las medidas preventivas colectivas y en las medidas de protección personal, ¿no? Porque los otros aspectos son más genéricos. O sea, el aporte del protocolo sanitario de construcción va más asociado a los aspectos preventivos colectivos y a protección personal. Y la otra parte es la referida a los procedimientos obligatorios para el regreso y reincorporación al trabajo, ¿no? En estos aspectos, la Resolución Ministerial 239 del MINSA es bastante explícita, tiene algunos procesos bien definidos, y lo que tenemos que hacer es adoptarlos y customizarlos para la empresa, ¿no? O sea, adaptarlos a nuestro modo de operación, ¿no? Y esto es un tema que va a manejar el personal médico que vamos a tener que contratar, o sea, ya sea al interior de la organización o establecer un servicio de consultoría con médicos dependiendo del tamaño de nuestra empresa. Y los otros aspectos están relacionados a los datos de la empresa, nómina de trabajadores, pero en función al riesgo de exposición, y en la parte de abajo está el tema de responsabilidades, presupuesto y la aprobación del documento, ya sea por el comité, si somos una empresa de más de 20 trabajadores, o del supervisor de seguridad.
Pero estos dos aspectos son los que, digamos, el cuerpo del plan, ¿no? Que son muy importantes considerar. ¿Ya? Vamos a ver algunas recomendaciones para el desarrollo del plan de vigilancia. ¿Ya? Este plan tiene 3 propósitos, y es importante detenernos un poquito ahí. El primer propósito es establecer lineamientos para la vigilancia de la salud del trabajador. O sea, nuestros trabajadores, ya sea que estén completamente sanos, ¿no? Que hayan retornado al trabajo, ya completamente sanos después de esta cuarentena, su salud hay que conservarla y tiene que ser vigilada permanentemente. Hay ciertos lineamientos de vigilancia de la salud. Habrán trabajadores que en esta época de cuarentena han tenido COVID, se han contagiado y ya tienen una característica distinta. O sea, ya ellos se les denomina reincorporación, ya no es un reingreso al trabajo, ya no es un retorno al trabajo, que es para los trabajadores sanos que no han adquirido ninguna enfermedad, y la reincorporación es para las personas que han adquirido la enfermedad. Entonces ya tienen ciertas características que definen lineamientos distintos para la reincorporación, ¿no? Y hay también trabajadores que tienen enfermedades preexistentes, independientemente que hayan tenido COVID o no, tienen ciertas enfermedades preexistentes, ciertas dolencias, tienen problemas cardíacos, pulmonares, pueden tener el tema del sobrepeso. Entonces, estas características de la salud de esos trabajadores hacen que se le dé un tratamiento especial, ¿no? Frente a esta situación de COVID. ¿Ya? Entonces, eso es, ¿no? Entonces, es la vigilancia, la prevención y el control de la salud de los trabajadores, definir los aspectos de regreso y reincorporación al trabajo, ya lo hemos mencionado, y lo otro es la sostenibilidad de las medidas de vigilancia, prevención y control. O sea, en el plan tenemos que definir algunos lineamientos para que esta sea sostenible, esta vigilancia, prevención y control sea sostenible en el tiempo, durante la ejecución de todo el proyecto y los siguientes proyectos que vayamos a desarrollar, ¿no? O sea, la sostenibilidad es un tema importante. Por eso que el plan no solamente tiene que decir qué cosa es lo que vamos a hacer, sino cómo lo vamos a hacer y cómo vamos a asegurarnos que eso que se tiene que hacer se haga realmente de buena forma, cómo vamos a supervisar, a vigilar que eso se dé, ¿no? Cómo vamos a instruir al trabajador para incorporarle estos nuevos conocimientos, esta nueva manera de actuar, cómo vamos a hacer un seguimiento para que esa conducta que todavía está fortaleciéndose se sostenga en el tiempo, ¿no? Esta conducta de lavarse las manos, de usar la mascarilla, de distanciarse 1,5 metros, o sea, esas son conductas. ¿Cómo vamos a hacer para que esas conductas se sostengan en el tiempo, ¿no? Entonces, esos temas de sostenibilidad de las estrategias que se van a implementar es fundamental. El alcance es para todos, en realidad. O sea, este virus no conoce raza, idioma, sexo, ¿no? El tema de género, nada. O sea, les ataca a todos, independientemente de la edad, de la cantidad de dinero que tenemos, la posición en la empresa, podemos ser gerentes o trabajadores, igual nos pesca el COVID y estamos con la enfermedad encima. Entonces, es para todos, personas naturales, jurídicas, que desarrollan actividades económicas, servidores y funcionarios públicos también, personal con vínculo laboral y contractual en el sector público y privado. Y esto que está en azul es lo que incorpora el protocolo sanitario de construcción, ¿no? O sea, lo que está en azul a partir de ahora en las láminas es el aporte o lo que se tiene que agregar a la estructura básica planteada por la Resolución Ministerial 239, que aporta el protocolo sanitario de construcción, ¿no? El protocolo de construcción dice que está, digamos, el alcance incluso hasta los actores del proceso edificatorio a nivel nacional y a quienes laboran en la obra y terceros que ingresan a la obra. ¿Eso qué quiere decir? Que si tengo a un inspector de SUNAFIL, por decir, que no está en mi planilla, o un inspector de la municipalidad que no está en mi planilla, también aplica este protocolo, que son terceros que ingresan a la obra. Ese inspector que viene a supervisar mi obra tiene que cumplir los lineamientos de mi protocolo, de mi plan de
vigilancia, prevención y control. Entonces, eso significa que yo voy a tener que tener una sesión previa con él, explicarle, darle las indicaciones, y él tiene que cumplir fielmente eso para poder entrar a supervisar a mi obra. No es que, yo soy la autoridad y yo entro cuando quiero y como quiero, no, ya eso ya no. Eso ya no funciona así, ¿no? Entonces, en esta primera parte del plan de vigilancia, prevención y control, hay 7 aspectos fundamentales, ¿no? El primero es lineamientos acerca de la limpieza y desinfección del centro de trabajo. Ahí tenemos que definir qué vamos a hacer para mantener limpio y desinfectado el centro de trabajo, ¿no? Y ahí se define horarios, los materiales de limpieza que vamos a utilizar, la indumentaria que va a utilizar la gente de limpieza y cuántos van a ser, ¿no? Los momentos y la frecuencia con que se tienen que limpiar las diferentes áreas en función a la cantidad de usos que éstas tengan, ¿no? La identificación de sintomatología, la identificación, sí, de sintomatología COVID previo al ingreso al trabajo, es el segundo punto de importancia. O sea, la gente no va a poder ingresar como antes, ¿no? Que inclusive entraban en grupos, ¿no? Ahora es uno por uno, hay que tomarle el control de temperatura y pulsioximetría. Es importante estas 2 pruebas antes del ingreso, ¿no? Y hay que hacerlo con un termómetro digital, infrarrojo, para poder mantener una distancia, ¿no? Y este tema del pulsioxímetro también, porque esto va a medir la cantidad de saturación de oxígeno que tiene, la cantidad de saturación de oxígeno que tiene la persona, y en función a eso podemos ver el tema de daño pulmonar, si tenemos algún problema respiratorio, ¿ya? Después, en caso de que haya una temperatura o la pulsioximetría esté, digamos, por encima de los parámetros normales establecidos, entonces es una identificación de síntomas, ¿no? El médico o enfermero le hace una serie de preguntas al trabajador para identificar si tiene alguna sintomatología adicional que coincida con la sintomatología del COVID. Se llena la ficha de sintomatología en caso haya un síntoma, ¿no? Se le aísla temporalmente al caso de sospecha hasta confirmar, se le hace una prueba serológica o molecular. Se identifican las áreas o las personas de contacto, donde esta persona, mientras es caso de sospecha, ¿no? Hay que identificar esas áreas, porque luego hay que proceder a desinfectarlas. Se para la obra. Lo que dice el protocolo de construcción es que no se para la obra, se para esa actividad, ¿no? Y se desinfectan materiales, maquinarias, equipos, herramientas, el mismo lugar, ¿no? En caso se confirme el caso, y se debe reportar a la autoridad, porque esto tiene que ser manejado por la Autoridad Sanitaria Nacional. O las clínicas a las que nosotros estemos afiliados, o sea, la empresa haya contratado como afiliación para manejar el COVID. El tema de lavado y desinfección de manos también es importante, ¿no? Es un aspecto fundamental que debe definirse en el plan, o sea, la manera como vamos a implementar esta estrategia de lavado de manos, cómo la vamos a difundir, los materiales que vamos a utilizar, la distribución, la cantidad de distribución de lavaderos a lo largo de toda la obra. Todos esos aspectos se tienen que definir aquí, ¿no? En este tema de la desinfección y lavado de manos. Los temas de sensibilización, ¿no? Los carteles, los afiches, las capacitaciones, la inducción. O sea, el protocolo de construcción dice que tenemos que hacer una inducción general a todo el personal antes de iniciar la obra, antes de reiniciar. Una vez que tengamos la autorización, lo primero que tenemos que hacer es inducir a todo el personal. Es una nueva reinducción, ¿no? Con estos temas de COVID, en la que se tendrá que explicar los alcances del plan de vigilancia, ¿no? Se tendrá que identificar, digamos, a las personas que tienen un riesgo moderado o bajo riesgo, y darles instrucciones específicas, ¿no? Enseñarles el procedimiento de lavarse las manos, porque hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo, ¿ya? Luego viene el tema de protección colectiva, ¿ya? Y protección individual, ¿no? En protección individual, también el anexo 3 de la resolución ministerial 239 define el protección individual en función al nivel de riesgo por puesto de trabajo.
¿ya? En realidad, en la construcción, los trabajadores de construcción tienen un riesgo bajo y en todo caso mediano, ¿no? ¿Por qué? Porque son trabajadores que no tienen contacto con el público. Y la norma lo dice claramente. Voy a dejar de compartir esto por un momento para compartir otro documento que quiero mostrarles. Esto es 239, ¿no? Aquí, cuando hablan de riesgos, aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí está, ¿no? Puestos de trabajo con riesgo de exposición al SARS-CoV-2, ¿no? Que es el COVID. El riesgo bajo de exposición, ¿no? Se refiere a los trabajadores o trabajos con riesgo de exposición bajo o de aquellos que no requieren contacto con personas que se conoce o se sospecha que están infectados con COVID. O sea, sus compañeros de trabajo, después de seguir un proceso de verificación, si no tiene COVID, no tiene COVID, ¿no? Y aquí en la parte final dice trabajadores de áreas operativas que no atienden a clientes. Entonces, nuestros trabajadores encajan con esto, trabajadores de áreas operativas que no atienden a clientes. Entonces los obreros de construcción tienen un riesgo bajo de exposición al COVID. El COVID es una enfermedad cuyo nivel de riesgo se incrementa con la interacción. O sea, cuando nosotros hacemos interacción social, interacción laboral, en la medida que nuestra interacción sea más frecuente y con más cantidad de personas, el riesgo aumenta, ¿no? Por eso los núcleos de riesgo en una obra de construcción siempre van a ser pues, los comedores, las salas de capacitación, ¿no? Los lugares donde hay mayor concentración de personas, ¿no? Y esas personas interactúan, ¿ya? No tiene que ver mucho con el riesgo propio del trabajo. O sea, un trabajador que hace una labor en altura tiene un alto riesgo de caída, y ese es digamos, un riesgo asociado a la actividad que él desarrolla, pero no tiene nada que ver con el COVID, ¿no? O sea, cuando este trabajador vaya al comedor a tomar sus alimentos, ahí es donde va a tener mayor exposición, ¿no? Entonces, ese es el fundamento, ¿no? Y también riesgo mediano a las personas que tienen como parte de sus funciones interactuar con el público. Por ejemplo, el residente, el maestro de obra que tiene contacto con proveedores, con clientes, el almacenero, ¿no? El jefe de almacén que tiene contacto con proveedores, ¿no? Que es gente de afuera de la obra. Ellos podrían estar en una posición de riesgo mediano, ¿ya? Entonces, para estas personas de riesgo mediano y riesgo bajo, lo que se recomienda es la mascarilla, ¿no? La mascarilla quirúrgica o esta mascarilla textil, facial textil, que ha sido aprobada por el MINSA en virtud de la resolución 135, donde sacan las especificaciones técnicas para fabricar esa mascarilla, que es esta que tengo acá, ¿no? Esta mascarilla que es digamos, de tela, pero es una tela especial que cumple ciertos requisitos. Esta es la que se puede utilizar, ¿no? O la quirúrgica, que es descartable, ¿no? Esta tiene mayor duración, es lavable, puede durar hasta 3, 4 lavadas, pero la otra se bota, ¿no? Independiente de qué es lo que quiera comprar la empresa, en ambos casos se cumple con eso, ¿no? Después podríamos ver acá, por ejemplo, este es el EPI básico COVID, ¿no? Estas mascarillas son de uso exclusivo para el personal sanitario, son las famosas N95. Esta es de mayor duración, que esta es de alta performance y esta no. Y yo creo que el escudo facial para ciertos casos va a ser necesario, definitivamente necesario. Luego el punto número 7 habla sobre la vigilancia de comorbilidades. Las comorbilidades son las enfermedades preexistentes. Entonces hay que definir, primero para esto tenemos que saber de la nómina de trabajadores quienes tienen enfermedades preexistentes que puedan complicar su situación frente al COVID, ¿no? O sea, los que ya lo he mencionado, los que son mayores de 65 años, los que tienen un índice de masa corporal mayor a 40, ¿no? Los que tienen problemas cardíacos, sufren de alguna enfermedad, cáncer, ¿no? O sea, diabetes, ¿no? Estas tienen que ser vigiladas de una manera distinta, tiene que definirse en el plan
cuáles son las acciones que el personal sanitario de salud de la empresa va a implementar para la vigilancia de la salud de estas personas. Luego, todas estas son recomendaciones que se derivan del protocolo sanitario de la construcción, ¿no? Hay que planificar las actividades para mantener una distancia de 1,50 m, ¿no? Hay que proveer un ingreso y una salida escalonada de trabajadores. Los aforos son al 50%, ¿no? Hay que privilegiar el trabajo individual, hacer turnos escalonados y otras medidas durante la jornada. Eso, como dije, definitivamente va a impactar en el rendimiento del trabajo, ¿no? O sea, vamos a tener que disminuir la cantidad de personal por cuadrillas, ¿no? Evaluación médica ocupacional obligatoria previo al inicio de cualquier actividad. Esto lo define el protocolo de construcción, por eso está en azul, ¿ya? Hay desinfección periódica de cada uno de los ambientes de la obra, ¿no? Y no solamente se refiere al tema de servicios higiénicos, vestuarios y comedores, sino el escenario de trabajo también, el campo, ¿no? Y define que se va a tener que desinfectar previo al inicio de actividades o al final y al momento del refrigerio. Cuando los trabajadores no estén en el campo, ahí se va a aprovechar y se va a desinfectar. Hay que mantener actualizada la ficha, una ficha o una tablilla de información de contacto del personal para fácil ubicación en caso de aparición de casos de contacto, ¿no? de contagio de COVID. Implementar un servicio de traslado del personal y con vehículos al 50% y desinfección periódica. Pero este tema, en realidad, si es que no se quiere contar con el transporte público. Muchos constructores se han quejado de esta situación que en realidad no es obligatoria, ¿no? Pero yo creo que es conveniente, ¿no? Porque ¿cómo vamos a garantizar, con el colapso que va a haber en el sistema de transporte público, cómo vamos a garantizar que nuestros trabajadores lleguen a la hora, ¿no? O sea, lleguen en el horario habitual, así sea escalonado, igual, o sea, el transporte público va a colapsar, en algún momento va a colapsar. Entonces, el tener un servicio de transporte contratado para el personal, que puede ser caro, sin duda alguna, o sea, va a asegurar que nuestro personal esté en el momento en que tiene que estar en la obra. Y eso tiene que ver mucho con el inicio de partidas, ¿no? La construcción, el proceso mismo, ¿no? La concesión salubre de alimentos, ¿no? El protocolo de construcción dice también que el empleador tiene que provisionar un concesionario de alimentos, ¿no? Hay que organizar el acceso y ocupación de áreas. Los aforos siempre son del 50% y el distanciamiento de 1,50 m. Esto incluso hay que formularlo en el plan de reanudación, que es un documento que forma parte del expediente de trámite para la autorización de reinicio. Hay que definir una zona de control previo, donde se identifique ahí al personal vulnerable, ¿no? Se verifica ausencia de síntomas y se tome la temperatura. Esa zona de control previo tiene que estar al ingreso de la obra. Las zonas de desinfección y vestuarios. Tiene que haber una zona donde la gente se lave las manos, se desinfecten los calzados, el calzado y el vestuario al momento de ingresar a la obra, ¿ya? No necesariamente esos túneles, esos famosos túneles de desinfección, esas campanas, ¿no? O sea, en algún momento se ha dicho que eso no es tan conveniente, que puede irritar la piel. Hay que ver bien. Una cosa es echarle desinfectante a los materiales y otra cosa es echarnos desinfectante al cuerpo, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿ya? La zona de trabajo, ¿no? Ya sea el campo, la oficina, tiene que ser ventilada, hacer limpieza y desinfección permanente al final y al inicio de la jornada, y también las herramientas, los materiales y los equipos, ¿no? Hay que incrementar la supervisión, ¿no? Sobre todo estos aspectos de higiene respiratoria, ¿no? O sea, cómo estornudamos, cómo tosemos, ¿no? O sea, eso es importante, fundamental. Vamos a tener que educar a la gente, estar muy pendiente de esos aspectos que son muy normales, muy cotidianos, ¿no? Que están más relacionados que con el trabajo, con la conducta cotidiana del ser humano, ¿no? Pero ahí vamos a tener que incidir en esos aspectos, ¿no? En el lavado de manos, la desinfección completa de cada persona antes de iniciar la tarea, ¿no? El 6.4c
del protocolo de construcción habla de esta desinfección completa de cada trabajador antes de iniciar la tarea. Esto se tiene que dar en la zona de control previo o la zona de desinfección. Aquí hay una zona de desinfección de vestuarios, o sea, los trabajadores tienen que salir del vestuario completamente lavados, ¿no? Limpios y desinfectados. Eso hay que implementarlo. El lavado de guantes también, aunque para mí el uso de guantes, dependiendo qué actividad sea, ¿no? O sea, para mí el guante no es conveniente para efectos del COVID, ¿no? O sea, se ha demostrado que el virus no entra a través del tejido epitelial, ingresa al cuerpo por el tejido mucoso y la conjuntiva del ojo. Entonces, si tengo COVID en mi mano, no va a ingresar a mi cuerpo. Hay dos cosas importantes que identificar en esta situación de pandemia, ¿no? Que están relacionadas al COVID, ¿no? Una cosa es el que yo me contagie, ¿no? Esa es una cosa, que ingrese el virus a mi cuerpo y me empiece a generar, digamos, los síntomas, los malestares, ¿no? Propios de la enfermedad. Y lo otro es que yo transporte el virus a diferentes lugares. Con mi mano toqué la mesa, ¿no? Saludé a un amigo, estoy transportando el virus. Pero transportar el virus no necesariamente significa que va a ingresar a mi cuerpo. O sea, va a ingresar a mi cuerpo si me toco la cara con la mano, ¿no? O si me llevo un alimento a la boca sin haberme lavado las manos. Entonces, el tema de guantes hay que evaluar. De repente para el personal sanitario, el personal que está en contacto con trabajadores que son sospechosos o que ya tienen el COVID confirmado, ¿no? Para esas personas sí, pero para un trabajador, un obrero, un albañil, un fierrero, un concretero, los guantes propios de su actividad, ¿no? Que usan para el tema de seguridad, nada más. ¿Ya? Hay que desinfectar el EPP, ¿no? Mínimo en cada jornada, y eso se tiene que dar en la zona de desinfección contigua a los vestuarios. ¿Ya? Aquí el protocolo habla de prohibir la salida durante la jornada, ¿no? Salvo casos extremos en que el residente pueda autorizar. En realidad, eso es un tema que está establecido en el protocolo y hay que cumplirlo, ¿no? No sé hasta qué punto sea sostenible. Medidas a cargo de los actores del proceso edificatorio. O sea, aquí hablan de las responsabilidades del residente, hay que definir del residente, de los ingenieros de campo, del maestro de obra, de los que están, digamos, de una u otra manera dirigiendo el proceso de construcción. ¿Ya? Y así, restringir visitas, esto es importante, habla de restricción de visitas, y en todo caso, si se tiene un calendario de visitas, lo que hay que hacer es coordinar con anticipación, ¿no? Las medidas para entrega y recepción de documentos. Dicen que tienen que reposar 24 horas antes de ser atendidos, o sea, en el sobre, ¿no? Dejarlos ahí en una caja especial y no los podemos abrir hasta el día siguiente, ¿no? Protocolo para abastecimiento de materiales, ¿no? Es importante coordinar con los proveedores dónde se van a dejar los materiales, porque tienen que ser desinfectados previamente antes de ingresarlos a la obra. Eso quiere decir que tenemos que tener en nuestro plan de reanudación un área donde se desinfecten los materiales antes de ingresarlos a la obra. Y es un área de desembalaje temporal, ¿no? Descargar ahí temporalmente los materiales y luego tener un área dentro de la obra donde ya los materiales se ingresan desinfectados. La desinfección de cabina, de las máquinas, esto es importantísimo también, dentro del protocolo de construcción, el protocolo sanitario de construcción, definen ciertas pautas, ¿no? Que debe cumplir el operador de la máquina, ¿no? Si tenemos un cargador frontal, un volquete, y hay cambios de turno, el trabajador, el operador, tiene que desinfectar la cabina al ingreso y al irse, ¿no? Definitivamente, eso está definido así también, ¿no? Y tiene que tener la indumentaria, los equipos, los materiales para hacer esa desinfección. Habla también de la sala de ventas, ¿no? Y hay que controlar el aforo en las salas de ventas para proyectos inmobiliarios, para manejo de casos de sospecha. Igual, ante la confirmación hay que paralizar inmediatamente la obra. En realidad no es la obra, o sea, hay una modificación aquí que solamente se refiere al área donde el trabajador ha tenido contacto, ha estado trabajando, ¿ya? Y a los trabajadores con los que ha tenido interacción hay que dejarlos en observación, ¿no? Durante 72 horas.
¿no? Entonces, esas son, de una u otra forma, las recomendaciones, ¿no? Vamos a pasar a un tema mucho más puntual, que es componentes del expediente de solicitud de autorización de reinicio. Solamente vamos a mencionar cuáles son los elementos de este expediente con el cual tenemos que solicitar la autorización de inicio. Tiene 7 puntos, 7 documentos importantes, de los cuales nos hemos centrado en el plan, ¿no? En el documento E, que es el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID, ¿no? O sea, hay otros aspectos, el plan de ubicación, la licencia de habilitación urbana, la póliza CAR, el plan de reanudación, que es importantísimo, fundamental, que es todo un desarrollo, ¿ya? Que hay que definirlo bien, la declaración jurada, que es un documento importante, de mucha responsabilidad, y las fotografías que acrediten el estado de la obra, ¿no? El plan de vigilancia, prevención y control es uno de los documentos de este expediente, ¿no? Es importante para generar, digamos, o tramitar la autorización de inicio, preparar el expediente completo, ¿no? El alcance de esta conferencia que estoy dando ahora está circunscrita solamente en el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo. Y nada, pasamos a la rueda de preguntas. Karin, si es que, digamos, hay preguntas, no sé cómo vamos a organizar esto, a ver, me orientarás tú, por favor. Correcto, ingeniero. Voy a hacer una pequeña pausa mientras usted pueda revisar las preguntas para poder filtrarlas, porque tenemos bastante intervención de muchos de los participantes, tanto del Zoom como del Facebook. Así que voy a ir leyendo un poco los eventos que tenemos para que usted pueda revisarlo, y cuando esté listo me indica para hacer. Yo sí entiendo que está ahí en el documento acá. Ya, en el perfecto, Excel. ya lo tengo acá. Entonces, yo de alguna manera, bueno, dame unos 5 minutos para poder elegir algunas, ya, y en función a eso, ya, sí, está bien. Perfecto. Entonces, dejo yo de compartir la pantalla para que tú puedas poner algo de... Sí, Gabriel, si me ayudas en proyectar, por favor, una imagen de los eventos, por favor. Correcto, ingeniero. Voy a seguir un poco con el programa. Sí, sí. Bueno, vamos a esperar unos momentos para que nuestro expositor pueda filtrar las preguntas, porque sí, sinceramente son muchas. Agradecemos la participación y el interés en este evento. Quisiera absolver algunas dudas con respecto al tema de la certificación, o sea, el certificado en este caso. Muchos están preguntando cuál es el procedimiento. Al inicio de la página está un aviso con el comunicado para que sigan los pasos a seguir aquellos que deseen el certificado. En este caso, uno de los pasos, el primero es haber registrado su participación a través de la página web, que es www.cit.org.pe. Ubican el evento y ingresan al enlace que dice confirma la asistencia. Segundo es haber intervenido con preguntas a través del enlace que se ha compartido, incluso que estaba también en la página web en el aviso, y también a través del chat de la plataforma Zoom. Y por lo menos haber permanecido un poco más de 40 minutos en esta conferencia. Tercero, realizar el pago y enviar a los correos señalados, que también están en el documento del procedimiento, que lo pueden descargar a través de la página web. Las inscripciones, como se reitera, a nuestros eventos son a través de la página web, por lo que a los que nos están siguiendo a través del Zoom Live por el Facebook, por favor no estemos colocando los datos, el número de DNI, esos datos que son de una manera de ustedes, no colocarlos porque no registramos asistencia a través del Facebook. El registro de participación es a través de la página web. Por otro lado, quisiera mencionar que este evento está siendo grabado y será publicado en nuestra página web www.cit.org.pe. Asimismo, nuestro expositor nos compartirá un resumen de su presentación, el cual también será subido a la web. Para ubicar esta información, solo debes de ingresar a la página web y colocar en el buscador el nombre del evento. Quisiera también compartirles, estamos realizando próximos webinars que ya se encuentran en nuestra web y también en nuestra página de Facebook. El 1 de junio tenemos el webinar La gestión del riesgo de desastre en el Perú, su construcción a 50 años del desastre de 1970.
El 4 de junio tenemos el webinar Sistema de Gestión de Continuidad de Negocios ISO 22301, Casos Activos Críticos Nacionales y Pandemia COVID-19. El 5 de junio, Industria 4.0, la digitalización de la producción del futuro y su aplicación en la industria alemana. Y por último, estamos lanzando, muy probable que ahora en unas horas, el 17 de junio tenemos la crisis energética producto del estado de emergencia y opciones de solución. Recuerden que toda la participación de nuestros, para que ustedes puedan acompañarnos en nuestros eventos, es confirmando su participación a través de la página web. Estén atentos también a nuestras próximas publicaciones. Estamos próximamente a lanzar la semana de aniversario, que ya hemos colocado la información. Se va a realizar del 8 al 12 de junio. Así que estén al tanto, estamos lanzando dentro de poco ya los webinars, el ciclo de webinars que se van a realizar durante esta semana de aniversario, incluyendo la sesión solemne, que también esperamos nos acompañen para esa fecha. Igual, cada evento realizado durante la semana se va a publicar la publicidad para que ustedes puedan ingresar y confirmar su asistencia y nos acompañen en cada uno de estos eventos. Bueno, igualmente por el tema de la certificación, quisiera reiterarles que es importante haber realizado las preguntas y permanecido por lo menos unos 40 minutos en este evento. El día de mañana tenemos un evento, digamos, que se está organizando en coordinación con un colaborador que también es ingeniero bombero del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, el cual se llama Ingeniería de Incendios. Este evento, si bien es cierto, es lo adquirido o lo recaudado por el tema de participación, el costo es de 30 soles. Pueden ustedes inscribirse si desean participar. Mañana inicia a las 6, de 6 a 8 de la noche, por lo que están cordialmente invitados aquellos que deseen participar. El costo es de 30 soles. Si bien es cierto, este evento no va a ser transmitido porque es evento cerrado, así que si se animan, por favor, inscríbanse. Tienen que enviar los correos. El procedimiento del pago está indicado en la página web. Ustedes ubican el evento, está el link para que ustedes puedan confirmar su participación y dentro de esa misma página van a encontrar un botón en la cual dice procedimiento o medios de pago. Ahí mismo pueden proceder a hacer el pago y enviar a los correos señalados. Las informaciones, cualquier consulta adicional, ustedes pueden ver ahí el correo que es eventosip1@cip.org.pe y el WhatsApp que aparece en la publicidad por si tienen alguna inquietud adicional a que ya está mencionado. Tenemos aquí a quienes nos están siguiendo a través del Facebook Live. Agradecemos a todos los que nos están acompañando. Muchas gracias por participar. Sé que están haciendo bastantes preguntas a través de los comentarios del Facebook, pero las consultas y preguntas en este caso son a través del enlace que está en la página web. Y también se recomienda, no llevamos un control de asistencia a través del Facebook, por lo que es importante no colocar datos, nombres completos, DNI, eso no es necesario porque si usted ya se inscribió a través de la página web al evento, no es necesario colocar esta información en los comentarios y tampoco en el chat de la plataforma Zoom. En esta oportunidad, por un mes, estamos probando nuestra plataforma con una mayor capacidad. Anteriormente estábamos bastante limitados y ahora hemos tenido la oportunidad de tener a 1000 espectadores a través de la plataforma Zoom y estamos en los 721 espectadores a través del Facebook. Así que agradecemos el que nos estén acompañando a través de este evento. Ya, a ver, Karin, he seleccionado algunas, en realidad son un montón de preguntas, Sí, las he puesto en rojo, por favor, para que las leas rápidamente, ayúdame con eso. Sí, perfecto. Y trataré de responderlas, pero son realmente muchas preguntas, ¿no? Ya, Pero entonces bueno, son las que están en rojo, perfecto, no se preocupe. Déjenme sí. iniciar con las preguntas. A ver. Pregunta Kenny Tito Matos Rojas. ¿Cuántos obreros por metro cuadrado está permitido? Ya, a ver, hay que calcular el aforo, ¿ya? Quiero compartir una plantilla que encontré en internet que me pareció muy, muy interesante, ¿ya? Para cálculo de aforo. Es bien ilustrativo, ¿ya? Permítanme buscarla
poquito, no es que la tenga a la mano, pero a ver, voy a... a ver, acá, esta de aquí debe estar aquí. Cálculo de foto. Este es. Ajá. Entonces, voy a... me perdí. ¿Dónde está? Karin. Sí. Ya, no ubico el... ¿El archivo para compartir? No, el archivo para compartir, sí, no ubico el Zoom, o sea... En la parte inferior siempre se coloca, si hace un escape, tiene toda la pantalla. Ponga el escape para que se reduzca y va a encontrar en la parte inferior la camarita del Zoom. Sí, la camarita del Zoom, pero hago Zoom y... ya. ¿Sí? Ya está, ya. Ya, entonces, esto de acá. Correcto. Ya, ven ahí, dice, ¿cómo calcular el aforo máximo para evitar el contagio por coronavirus? Dice, ¿no? Entonces, aquí dice, se calcula sobre la base de una distancia de 2 metros. O sea, bueno, puede ser 1,5 metros, puede ser 1 metro, ¿no? O sea, el protocolo sanitario de construcción define 1,5 metros, ¿no? Yo siempre hablo de 2 metros porque es mucho más sencillo. Yo recomiendo a las empresas a las que asesoro partir de 2 metros, ¿no? Son 2 metros, son 2 pasos, ¿no? Entonces 2 pasos de distancia de tu compañero de trabajo. Entonces yo creo que es 2 metros, ¿no? Una cifra redonda que se podría, y no va a haber mucha diferencia en la reducción de plazos, de tiempos, ¿no? El incremento de tiempos, ¿no? Entonces acá hablan de 2 metros cuadrados, ¿no? 2 por 2, 4, ¿no? Entonces, aquí dice, por lo tanto se calcula, el cálculo es sencillo como dividir la superficie útil entre 4. O sea, si tienes, por ejemplo, 500 metros cuadrados, ¿no? Nos queda una superficie útil transitable de 350 metros cuadrados. Si divides 350 entre 4, son más o menos 87 personas, ¿no? Eso es lo que es de manera práctica para calcular el aforo, ¿no? Entonces, lo encontré en internet. Hay otros más complejos que no me gustaron, pero este es muy, muy sencillo. Muy sencillo, les permite calcular el aforo. ¿Sí? Perfecto. La siguiente pregunta es de Paul Oros. ¿Es necesario incluir los datos de todos los trabajadores en la nómina de trabajadores de alto riesgo? Sí, los datos de todos los trabajadores, sí. Tienes que incluir sus datos de contacto, ¿no? Su dirección, todos los datos de identificación del trabajador. Y además, el nivel de riesgo de exposición a COVID, ¿no? Perfecto. Karina Cachay nos pregunta, ¿medidas al momento de trasladarse al centro de trabajo? ¿O qué medidas hay que tomar al momento de trasladarse al centro de trabajo? Depende cómo te traslades, ¿no? O sea, en realidad, si te trasladas en transporte público, vas a tener que cumplir la medida de aislamiento social, no subirte a un micro muy lleno, si es en tu auto particular. Eso depende, en realidad. Lo que siempre tienes que considerar es usar mascarilla. O sea, si tú sales de tu casa, tienes que salir con la mascarilla puesta, ¿ya? Hay algo que es importante tomar en cuenta, ¿no? Y quiero mostrarles una diapositiva, ¿ya? Que tengo aquí. A ver, voy a ubicarla primero, ¿ya? Que es interesantísima, ¿ya? Voy a un poquito para responder esta pregunta, ¿ya? Es esta de aquí, ¿ya? Ok, miren, esta diapositiva muestra la probabilidad de contagio, ¿ya? Entendiendo que el personaje de la izquierda tiene COVID y el personaje de la derecha no lo tiene, ¿ya? Entonces, cuando ninguno de los dos usa mascarilla, y me refiero a esa mascarilla textil, o sea, esta de acá que les mostré, la que ha aprobado el MINSA, ¿ya? Cuando ninguno de los dos personajes usa mascarilla, la probabilidad de contagio es muy alta. Si el que no tiene la enfermedad usa mascarilla, igual la probabilidad de contagio es alta, porque esta mascarilla no evita que el virus entre, evita que salgan las gotículas
a la hora que hablas, a la hora que toses, a la hora que estornudas, ¿no? Entonces ahí también la probabilidad es alta. Si el que tiene el COVID usa la mascarilla, igual la probabilidad de contagio sigue siendo media. Para que la probabilidad de contagio sea baja, ambos tienen que usar mascarilla. El que tiene COVID y el que no tiene COVID. ¿Ya? Ahora, con esa situación, ¿qué medidas tendrías tú que aplicar para ir al trabajo o ir a cualquier otro lugar? Al centro comercial, a donde tú quieras, ¿no? Es salir con la mascarilla, o sea, tener en todo momento tu mascarilla puesta, ¿ya? Y alejarte inmediatamente de personas que no tengan la mascarilla. Esas son las dos medidas que debes definitivamente tomar en cuenta. O sea, tú no puedes salir de tu casa sin mascarilla. Y si ves una persona sin mascarilla, tienes que alejarte de esa persona. Tienes que alejarte inmediatamente, ¿no? Y mantener una distancia, ¿no?, de 2 metros con las personas que tengan mascarilla. Pero una persona sin mascarilla, definitivamente tienes que alejarte inmediatamente. Esas son las dos recomendaciones que te puedo dar para transportarte no solamente a tu trabajo, a cualquier otro lugar. Correcto. John Torres nos pregunta, ¿la implementación de los costos del COVID-19 es obligatorio? Sí, claro. El plan debe incorporar el presupuesto para implementar las medidas. Y eso está definido en la norma, ¿no? Voy a... esta de aquí es esta... 239, acá está. En la norma, acá vamos a poner esto, voy a compartir esto de aquí. Aquí está, ¿no? Acá ves, el numeral 10, presupuesto y proceso de adquisición de insumos para cumplimiento del plan. O sea, tienes que poner un presupuesto. O sea, ¿cuánto te va a costar implementar todas esas medidas del plan en la obra? Sí, eso es. Perfecto. Jorge Pérez nos pregunta, ¿es considerado el COVID-19 una enfermedad ocupacional? ¿Cuáles son las responsabilidades del contratista si el personal logra contraer el virus durante el periodo de ejecución de la obra, sabiendo que se ha cumplido con cada uno de los lineamientos establecidos en el plan COVID-19? Ya, no es una enfermedad ocupacional. Hay una resolución ministerial de salud, ¿no?, donde se definen los aspectos digamos, que califican lo que es una enfermedad profesional. Puede ser una enfermedad relacionada al trabajo en todo caso, pero no es una enfermedad profesional. O sea, el COVID no se adquiere con motivo del trabajo. El COVID es una enfermedad que está en el ambiente de trabajo, pero también está en el ambiente de tu casa, en el parque, en cualquier otro lugar. Es como que si quisiéramos hacer enfermedad ocupacional al resfrío. Este es un resfrío, pero mucho más complicado. Entonces, no, definitivamente no es una enfermedad ocupacional, pero podría ser una enfermedad relacionada al trabajo. En Chile están considerándola una enfermedad relacionada al trabajo, que es diferente, es un concepto diferente a enfermedad profesional. La enfermedad profesional es una enfermedad que se genera con ocasión del trabajo, o sea, por el trabajo que tú estás haciendo. Es la actividad laboral la que te genera esa enfermedad, ¿ya? Y una enfermedad relacionada al trabajo puede ser esta, ¿no? Pero no necesariamente puedes determinar dónde adquiriste el virus, ¿no? Porque tú puedes, como dices, ¿no?, tienes todas las medidas implementadas, estás supervisando a la gente, y de repente el trabajador a la hora que sale de la obra se va a su casa y en el trayecto adquiere la enfermedad. Entonces, tú no tienes cómo determinar dónde adquirió el virus. Entonces ahí no se puede hablar de responsabilidad, o sea, que lo vas a hacer responsable, no sabes si el virus lo adquirió en la obra o lo adquirió afuera, no tienes manera de comprobar dónde fue adquirida la enfermedad, ¿no? Entonces lo que hay que hacer sí son definir las medidas, implementarlas, sostenerlas en el tiempo, ¿no?, instruir al trabajador, ¿no?, motivarlo para que cumpla cabalmente las medidas de protección y de prevención del COVID, ¿no? Perfecto. Talle Morruo nos pregunta, ¿qué puntos no deben de faltar en el plan de reanudación? ¿Es cierto que se deben ir firmadas con cada foto por el responsable? Tiene que ir firmadas con fotos por el responsable, indica.
¿Qué puntos no deben faltar? Ningún punto de los que está incluido en la estructura definida por la Resolución Ministerial 239. O sea, todos esos puntos no pueden faltar, o sea, no puede faltarte ninguno. O sea, si quieres agregar puntos adicionales, yo creo que no es necesario. Tienes que cumplir exactamente con lo que dice el plan. O sea, hay una estructura propuesta, tienes que desarrollar toda esa estructura e incorporar dentro de esa estructura los requisitos que establece la Resolución Ministerial 087, que es el protocolo sanitario de construcción, ¿no? Y nada más. Más que eso no es necesario poner, pero tienes que poner como mínimo eso que está en la norma. ¿Sí? Perfecto. Bruce León nos pregunta, ¿de haber contagios masivos entre colaboradores en un proyecto, ¿aplicaría paralización de actividades? O sea, es que ahí no es un tema de si aplica o no aplica. ¿Qué vas a hacer si se empiezan a contagiar todos en tu obra? Vas a tener que parar. Vas a tener que parar, hacer una desinfección total. O sea, ya se los dije en la introducción, ¿no? En el inicio. No lo vean como un tema de responsabilidad. Es un tema de necesidad. O sea, el tema de COVID nos obliga a implementar una serie de medidas, pero no nos sintamos obligados. O sea, necesitamos implementarlas para poder seguir operando y sostener nuestra operación en el tiempo. O sea, si se te enferman todos de COVID, ¿no? Se están empezando a enfermar masivamente, ¿tienes que parar la obra? Sí, pues yo la pararía. ¿Por qué? Porque lo que tengo que hacer es desinfectar todo, reevaluar a todos mis trabajadores. Voy a tener una mini pandemia en mi proyecto y lo que va a pasar es que voy a tener que parar de todas maneras porque no voy a tener trabajadores, ¿no? Ese es el tema. Entonces no lo veamos como una obligación de ¿qué tengo que hacer? Sí, no. Oye, ¿qué debo hacer? ¿Qué necesito hacer para? ¿No? Perfecto. Joan Aguirre nos pregunta, en caso que un trabajador presente los síntomas dentro de la obra, ¿qué medidas se tendría que tomar? Bueno, están definidas claramente en el plan, ¿no? O sea, apenas presenta síntomas tienes que aislarlo temporalmente. Lo aíslas, ¿no? Hay que coordinar para que se le tome inmediatamente una prueba de verificación, ¿no? Si da positivo, ¿no? Hay que retornarlo a su casa con un transporte privado, no podemos enviarlo en transporte público, y reportar a la autoridad, ¿correcto? Ponerlo en manos de la Autoridad Sanitaria Nacional, ¿ya? Para que le dé el tratamiento respectivo, ¿no? Luego, internamente, tienes que identificar las áreas donde este trabajador ha interactuado y las personas con quienes ha interactuado, y desinfectar las áreas, y a esas personas con quienes ha interactuado ponerlas en observación. Mandarlas a su casa en transporte privado también, ¿ya? Y que esperen ahí hasta la solución, o sea, el resultado de la prueba. Si da negativo, bueno, todos regresan al trabajo, pero si da positivo, esas personas que han entrado en contacto con el trabajador infectado tienen que hacerse la prueba también, para confirmar quiénes están y quiénes no están. ¿Sí? Perfecto. Abigail Rojas nos pregunta, ¿cuáles son las medidas tomadas contra el COVID en la construcción? Están definidas en el plan. ¿Cuáles son las? Ahí yo te recomendaría, Efraín, leer los protocolos, ¿no? Son documentos públicos, ahí está claramente establecido qué es lo que hay que hacer para evitar el contagio y la propagación del COVID. O sea, te recomiendo la lectura, la profunda lectura de la Resolución Ministerial 239 del MINSA y la Resolución Ministerial 087 de Vivienda, ¿no? Eso. Ahí está la respuesta, que no es puntual, es muy extensa, y están ahí en esos dos documentos. Perfecto. Horacio Domínguez nos pregunta, ¿quién se encarga de los gastos de implementación? El empleador. El empleador. Ahora, si tú eres un contratista, un constructor, y tú estás construyendo para otra persona, para tu cliente, vía contractual tú trasladarás ese costo a tu cliente, ¿no? Porque como lo dije al inicio, nadie puede construir a pérdida. O sea, yo no puedo trabajar para perder. Entonces tendré que ponerme de acuerdo con mi cliente y decirle, oye, tu proyecto ahora ya no te va a costar 100, te va a costar 130. Y esos 30 no los voy a sacar yo de mi bolsillo. Así que tenemos que ponernos de acuerdo cómo vamos a reformular el presupuesto de la obra, ¿no? Así de simple. Y si es una obra pública, igual, se podrá negociar con el Estado, pues, ¿no? Porque definitivamente no podemos trabajar a pérdida, ¿no? Perfecto. Angie
Umezawa, nos pregunta, ¿cómo se están implementando los planes de seguridad para el sector inmobiliario cuando se tiene varios proyectos en paralelo? Para cada proyecto se elabora un plan de vigilancia, prevención y control, para cada proyecto. Y se tramitan expedientes individuales para cada proyecto. Perfecto. Katia Juárez nos pregunta, ¿cómo hace una obra que ya a un 70% de ejecución para implementar el plan de vigilancia, de prevención y control del COVID, si ya tiene un presupuesto y plazo establecido? Ya, ok, o sea, va a tener, ya, si ese 30% que te falta, si en tu programa de ejecución de obra te ibas a tomar 3 meses para desarrollarlo, pues ahora serán 4 o 5. ¿No? Entonces eso implica que vas a tener más gastos generales, ¿no? Que vas a tener que renegociar la cifra con tu cliente, ¿no? Y nada, ¿no? Eso. Perfecto. Tenemos 3 preguntas más, ingeniero, ¿le parece? Sí. John Poquiama nos pregunta, ¿quiénes deben firmar obligatoriamente el plan? En realidad el plan no se, o sea, se debe aprobar, o sea, para una empresa de más de 20 trabajadores tiene que aprobarlo el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y para una empresa de menos de 20 trabajadores tiene que aprobarlo el Supervisor de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no? Entonces, si se trata de firmar el documento, tendría que firmarlo el supervisor o el comité, ¿no? Y el gerente de la empresa, el gerente general de la empresa. Perfecto. Leonardo Moscoso nos pregunta, ¿el trabajador de construcción civil antes de su ingreso a obra debe pasar por una prueba serológica o molecular? Sí, definitivamente está definido el procedimiento. Todos, antes del reingreso, tenemos que pasar una prueba para confirmar que no tenemos COVID. Perfecto. Ahora, ojo, la resolución ministerial habla de que los trabajadores que están de bajo riesgo no deberían ser evaluados, no necesariamente tienen que ser evaluados o queda a criterio del trabajador, pero eso es ya, digamos, en la recurrencia de la evaluación, pero al ingresar todos, cuando vamos a reiniciar nuestras actividades, tenemos que hacernos la prueba. La mayoría de contratistas están asumiendo eso, ¿no? Para confirmar que todos estamos libres de COVID, ¿no? Perfecto. Ingeniero Barda, tenemos una última pregunta. Esta es de Raiza Cano. En obras donde los trabajadores se encuentran instalados, comen, duermen, durante el periodo de ejecución de la obra y resulta ser afectado por el COVID, ¿qué medidas se toman? ¿Qué responsabilidades asume la empresa? Esa es una pregunta. Y de ahí tengo otra de la misma persona. ¿Lo contesto por partes o le parece? Sí, a ver, vuelve a leer la primera, por favor, porque no... En obras donde los trabajadores se encuentran instalados, comen y duermen, durante el periodo de ejecución de la obra y resulta ser afectado por el COVID, ¿qué medidas se toman? ¿Qué responsabilidades asume la empresa? O sea, las medidas que se toman son las mismas. Si tienes un caso positivo o un caso de sospecha, tienes que seguir el mismo procedimiento que he mencionado en la respuesta anterior, ¿no? Tienes que tomarle la prueba, ponerlo en manos de la autoridad sanitaria nacional, ¿no? Y ya. Y si ha, digamos, si ha sido, o sea, si ha adquirido la enfermedad de ahí, entonces hay que revisar todos estos aspectos referidos al plan, ¿no? Los temas de desinfección, limpieza, para determinar dónde ha sido el punto de falla, ¿no? De repente es en los comedores, en los alimentos, están hablando de campamentos, ¿no? O sea, cuando estamos en una obra con campamento, entonces el campamento tiene que implementar medidas rigurosas para evitar el contagio y la propagación de COVID, ¿no? Sobre todo en el tema de alimentos, ¿no? O sea, digamos, la llegada de alimentos, de maquinarias, de materiales, son, digamos, puertas de ingreso al COVID, ¿no? Sí. Y nos pregunta igualmente Raiza Cano, para los expedientes técnicos presentados, ¿se tiene que enviar el PBPC COVID-19 en caso se tenga que presentar? ¿Cuál es el procedimiento? Ya, bueno, hay todo un procedimiento, la verdad, el día sábado, también con otra empresa, creo que es Fobus, voy a dar una conferencia en línea donde detallo así, paso a paso, todo el procedimiento para
para el ingreso, la preparación del expediente, las partes que debe tener y el ingreso hasta la autorización, ¿no? Es un proceso largo, no es engorroso, pero tiene sus partes que están bien definidas y hay que saberlas, ¿no? Porque de lo contrario el expediente rebota, ¿no? Entonces, es un proceso que está definido, a veces no muy claro en las normas, pero hay que definir. Es un proceso largo, no es una respuesta puntual, ¿no? Es materia de otra conferencia que voy a dar el sábado con Fobus, pero no es una respuesta puntual. Sí. Sí, bueno, ingeniero, hemos seguido recibiendo una serie de preguntas, tenemos más de 200 preguntas, lamentablemente por un tema de tiempo, usted entenderá que es imposible poder atenderlas a Sí, todos. no se puede. Igualmente Claro. a través del chat de la plataforma Zoom y de los comentarios, la participación ha sido bastante muy buena con el interés del público por este importante tema. Ingeniero José Bartra, muchas gracias en nombre del ingeniero Darwin Cosio, presidente del YEPI Consejo Nacional. Agradecemos la excelente exposición de hoy y el compartirnos sus experiencias y conocimientos sobre todo. Muchas gracias y esperamos poder contar con usted para próximas conferencias, así que desde ya lo comprometo a que nos acompañe. Sí, claro, Karin, siempre estaré dispuesto a colaborar con ustedes en la medida de lo posible, que tenga el tiempo. La verdad que estoy con el tiempo bien ajustado, pero siempre haré un esfuerzo por el Colegio de Ingenieros, ¿no? Para poder aportar, ¿sí? Muchas gracias. Antes de cerrar, quisiera si desean hacernos llegar sus comentarios, sus sugerencias sobre los posibles eventos y temas que debemos tratar, o consultas o dudas sobre las conferencias en sí, dejaremos en los comentarios los correos, tanto del YEPI Nacional como del área de eventos, para que nos puedan escribir. Bueno, señoras y señores, hemos llegado al final del evento. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias nuevamente a nuestro expositor, el ingeniero José Carlos Bartra. Y gracias a todos ustedes a quienes nos han seguido a través de la plataforma. Ahora hemos tenido 1000 espectadores y más de 900 a través del Facebook. Así que gracias por acompañarnos y los invito a nuestros próximos eventos que están bien anunciados tanto en nuestra página web como en nuestras redes sociales a través del Facebook. Muchas gracias, ingeniero José Bartra. Gracias A todos. Karin. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Uy, ya no publiqué. A ver. Tenía que publicarla. Muchas gracias con todos, muy amables por seguirnos.